hay también que tener mucho cuidado eh, con lo que uno lea, si es algún libro o si es algún cuento o si es algún documento judicial. eh, Ustedes tengan siempre sumo cuidado para que no los hagan pecar cuando ustedes estén leyendo en voz alta un escrito, incluidos los, los textos que están al final de su Biblia. Muchas veces la carta a los Efesios y algunos otros como los Salmos, eh, eh, algunas partes de los Evangelios. eh, Tienen que tener ustedes mucho cuidado con ellos al estarlos leyendo en voz alta, porque puede haber también algunos eh, escritos que no son totalmente la verdad, como Dios la manda. Están ya muy cambiados por tantas traducciones que ha sufrido esos textos de la Biblia a lo largo de la historia. Recordemos que fueron escritos originalmente en hebreo, muchos de esos textos, especialmente del Antiguo Testamento, y después transcritos o traducidos al arameo, y del arameo al griego, del griego al latín, y del latín al alemán, y del alemán al inglés y al resto de los idiomas, ¿sí? Español, francés, italiano, eh, ruso, etc. Eh, entonces, cuando ustedes lean cualquier escrito, no lo pronuncien, no lo hablen, o tengan mucho cuidado con lo que los hace hablar un escrito cuando lo estén leyendo, porque si no los van a estar haciendo pecar también a ustedes si son mentiras, ¿sí? Eh, tengan mucha atención con lo que ustedes lean y pronuncien eh, cuando estén con un documento judicial o con un libro o con un cuento o cualquier información, ¿sí? Esa también puede ser otra manera de inducirlos a ustedes al pecado. Si ustedes van al templo a escuchar la misa eh, y los pasan a leer, lean preferiblemente la primera lectura, no la segunda, porque en la segunda lectura les pueden dar unos documentos ya muy transformados, muy cambiados, y los pueden hacer pecar con esta técnica. Tengan mucho cuidado, ¿sí? La primera lectura, como ustedes saben, refiere al Antiguo Testamento y es mucho más fiel a los documentos y a los profetas que verdaderamente escuchaban a Dios y hablaban con Dios directamente, para que no haya mentira, ¿sí? Eso es un consejo que yo también les puedo advertir como un cristiano que soy. Uno siente muchas veces cuando está leyendo la verdad en un texto, como son eh, los mandamientos de Dios en el Levítico, y uno siente también cuando está leyendo cosas que ya están muy confusas y ya están muy cambiadas y que ya no tienen el carácter, el poder, y ya no tienen la transparencia, ya no tienen la fidelidad de Dios mismo, ¿sí? Como son ya la carta a los Efesios y a algunas partes de los Salmos o los Evangelios, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Eh,
Igualmente, cuando ustedes compren cualquier libro, también hay libros muy buenos que yo los he leído, pero siempre tomen la precaución de no estar leyéndolos en voz alta o en voz baja, ¿sí? Simplemente leanlos visualmente y no repitan con su boca ni en voz baja las palabras que contiene un libro, porque pueden ser también peligrosas para hacerlos mentir a usted, ¿sí? Eh, Pueden contener incluso invocaciones o pueden contener muchas mentiras que ustedes los van a hacer pecar poco a poco. Hay, hay libros por ahí que eh, yo les puedo recomendar también, pero tengan esas precauciones, ¿sí? Tenemos, pues primero que nada, la Biblia. En segundo lugar, yo les recomiendo también que se chequen y lean por ahí eh, lo que viene siendo el libro que también sirvió mucho para fabricar las constituciones políticas desde la época griega de Platón, eh, y tenemos por ahí lo que es la República, ¿sí? Ese es muy bueno, ese libro. Eh, Otro libro que también es muy importante que ustedes lo tengan eh, es por ahí lo que vienen siendo los libros que escribió León Tolstoy, cualquiera de ellos, ¿sí? Eh, Puede ser lo de los cosacos, ¿sí? O puede ser también eh, la obra de Ana Karenina y cualquier otro libro de Tolstoy. Yo se lo recomiendo también. Y podemos tener por ahí también El Capital de Marx, que es muy importante también comprenderlo y analizarlo. A Kant, también Emmanuel Kant, también lo que escribió Kant también es recomendable. Eh, lo que viene siendo también eh, de Ernest Hemingway, yo les recomiendo Por quién doblan las campanas, que habla sobre la Revolución Española, narrado y escrito por Ernest Hemingway en la plena Revolución Española. De hecho, Metallica tiene una canción, como ustedes saben, que habla sobre eso, y son textos de Ernest Hemingway, que es Por quién doblan las campanas, en el disco Ride the Lightning o For Whom the Battles, y es muy recomendable también ese libro. Yo desde la adolescencia lo leí, por ahí de los 16, 17 años en la preparatoria, y también de Edgar Allan Poe, les puedo también recomendar que lo lean, como es El Cuervo o El Viejo y el Mar, ¿sí? Cualquiera de los dos son buenos libros. Eh, Tenemos también todos los libros relacionados con la historia de la humanidad o de un país, de su propio país. También es importante saber la historia de nuestro propio país o de la humanidad, más que nada, de historia. Y siempre tengan a la mano un diccionario grande, ya sea el Larousse o cualquier otra marca, ¿no? Pero que sea bastante completo el diccionario, de los que son como una Biblia, bastante gruesos, para cualquier dato que ustedes quieran buscar, ahí lo van a tener. Y tenemos también eh, lo que viene siendo los atlas o lo que viene siendo eh, los libros que nos van a indicar siempre las ganancias de cada país per cápita, lo que importa y exporta, la cantidad de habitantes, la situación geográfica y cuál es el mercado principal de cada país, agricultura,
ganadería, pesca, eh, y todos los granos que contienen, minerales que tiene un país, ¿sí? Y, y es parte de su historia. Ese tipo de libros también se los recomiendo que tengan uno por ahí. Los cambian cada año, pero con que ustedes lo cambien cada cinco años, yo creo que ya es suficiente, ¿sí? Y eso también es muy importante, tenerlo con ustedes. Hoy en día por internet se puede conseguir casi cualquier dato, pero ustedes se van a arriesgar a que la información muchas veces que ustedes investiguen y les dé el internet cualquier página, sea errónea, porque hay páginas en internet que son totalmente pues piratas, como dicen, ¿no? También tengan mucho cuidado con la información que está en internet. Muchas veces todos nos vamos a la enciclopedia que encontramos por internet, Wikipedia, y por Wikipedia muchas veces encontramos informaciones bastante cortas, ¿sí? O resumidas o incluso cambiadas. Eh, yo he comprobado a lo largo de 10 años que en Wikipedia muchas veces cambian mucho los datos también y quieren ocultar muchas verdades y incluso cuando las lee uno en inglés están muy completas, y cuando las lee uno en español están muy resumidas y muy cambiadas, ¿sí? Entonces hay muchos trucos. Igualmente cuando ustedes vean una película con subtítulos, chéquense que los subtítulos también, las traducciones al español, estén lo más fiel posible al inglés que están hablando en la película, porque si no, ustedes van a estar engañados todo el tiempo, incluyendo películas cristianas o religiosas, ¿sí? Yo tengo prácticamente la mayoría de las películas cristianas o religiosas con la historia de todos los profetas y del Mesías, y esas películas están también muy mal traducidas, eh, y cuando están traducidas habladas al español, igualmente tienen palabras que no son las originales que habla el actor o los actores en la película en inglés, ¿sí? Eso también es otra manía para hacerlo pecar a usted de palabras que están cambiadas mañosamente para mantenerlo usted en un engaño o en una mentira, y usted las va a repetir y usted va a pecar, incluso con películas y textos sagrados, ¿sí? Relacionados con la Biblia. Tengan mucho cuidado con las malas traducciones, tanto en películas como en la misma Biblia y en los libros en general, ¿sí? Eh, como les digo, pues están también muchos libros que ustedes conocen y eh, son buenos libros, pero hay que tener mucho cuidado con no hablarlos cuando lo está uno leyendo, porque muchas veces puede contener muchas mentiras o muchas mañas, muchas técnicas para hacerlo pecar a usted. Pueden ser invocaciones a veces hasta demoníacas en los libros también. Igual que las letras muchas veces de las canciones, como les he comentado, y hay que tener mucho cuidado con no cantarlas, no repetirlas, porque están llenas de mentiras y están llenas a veces de mensajes subliminales, ¿sí? O malas traducciones, como es en el caso mismo de la Biblia, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, la Biblia ha sufrido muchas traducciones y muchos cambios, ¿sí? Y ya el contenido muchas veces de lo que era originalmente el hebreo a cualquier idioma de usted, que sea español, italiano, alemán, francés, ruso inglés o cualquier que sea su idioma, pues ya va a ser muy distinto el contenido incluso de la Biblia. Tengan mucho cuidado con eso y chéquenlo por ahí. Hay personas
que se dedican a estudiar el hebreo directamente para no caer en ese tipo de pecados o de engaños. Si ustedes tienen la facultad de aprender el hebreo, pues qué mejor, ¿sí? Para, para aprender verdaderamente cuáles son las palabras adecuadas y correctas y precisas de cualquier dato de la Biblia. Eso aún más les daría a ustedes más exactitud a la hora de leer la Biblia. Si la leyeran y la comprendieran también en hebreo, para los que quieren aprender hebreo y los que quieren verdaderamente saber lo que decía la Biblia originalmente, con las palabras precisas y con el significado de cada palabra preciso, ¿sí? Ahí hay muchos cambios. Tengan mucho cuidado con eso. También yo se los advierto, como un cristiano yo no sé hebreo, como les he comentado, alguna que otra palabra, pero es algo que sí les comento, que sí es totalmente importante y muy cierto. Igualmente con las cremas, como les comento, tengan mucho cuidado con los masajes, con las cremas que ustedes se untan, que no tengan ya la manera de transpirar naturalmente de su cuerpo. Igualmente les va a estar bloqueando y se van a llenar de toxinas porque ya no transpira su cuerpo naturalmente, ¿sí? Y eso es grave, eso va a ser grave porque su salud obviamente se va a intoxicar, va a empezar a haber problemas de toxinas y va a usted a tener problemas también con su salud, ¿sí? Por tener demasiadas toxinas en su cuerpo, porque usted mismo las está bloqueando con el antitranspirante o las cremas que utiliza en el cuerpo, ¿sí? Como les digo, yo tengo 10, 20 años que no utilizo ninguna crema por lo mismo y tengo mucho cuidado cuando voy algunas veces a algún spa o me dan algún masaje por las cremas también, ¿sí? Y yo les recomiendo mucho que se bañen con agua bien caliente, precisamente para abrir los poros, ¿sí? O que vayan a un sauna, ¿sí? O que vayan a alguna alberca termal también para abrir los poros nuevamente y que vuelvan a transpirar como normalmente debe de transpirar usted, ¿sí? Es preferible que usted se bañe todos los días para evitar el mal olor y no estar utilizando los desodorantes y las cremas que le van a bloquear y a congestionar o a tapar su mecanismo natural para transpirar y sacar toxinas del cuerpo, ¿sí? Por medio de la piel. Eso ustedes lo pueden investigar con los médicos y obviamente muchos médicos les van a decir que no es cierto porque no les conviene dejar de vender esas cremas, ¿sí? O esos antitranspirantes, pero habrá uno que otro por ahí, tal vez médico honesto, que les diga es totalmente cierto, mejor no los utilicen, ¿sí? Igual que muchos medicamentos o muchos suplementos alimenticios y la misma comida industrializada o lo que es los dulces y el fast food y los helados y los hielos, pues mejor no consumirlos, obviamente, ¿no? Eh, Al igual que los pecados sexuales y la pornografía, pues mejor no tener tanto sexo y se evita uno muchas enfermedades y muchos pecados por vía de transmisión sexual, ¿no? Eso es una realidad. Igualmente habrá uno que otro cristiano como un servidor que les diga lo mismo sobre la idolatría, que mejor no la practiquen, ¿sí? Todo lo que son las virgencitas, los santitos y los angelitos, los niños milagrosos y los supuestos lugares milagrosos que tiene la Iglesia Católica, es preferible no practicarlas, ¿sí? Porque son rituales muchas veces. Eh, Todas esas peregrinaciones también son ritos paganos, ¿sí? Y incluso se han encontrado mezclas de sangre y carne humana en esos
rituales de la Iglesia Católica en los pueblos, ¿sí? Mezclados en la comida, sangre y carne humana, especialmente de niños o de personas desaparecidas, en los mismos rituales, en las mismas pinturas, en la misma comida y en las mismas danzas, ¿sí? Son rituales paganos demoníacos para lavar demonios. Y a ustedes les va a decir la iglesia que son vírgenes de cada pueblo, eh, y que son santos o supuestos personas que fueron santas, que hicieron supuestos milagros y son una bola de mentiras muchas veces la Iglesia Católica, ¿sí? Igualmente los ángeles y los niños milagrosos, ¿sí? No lo practiquen todo eso. Yo soy muy honesto en decirlo esto a ustedes. Todo eso está prohibido ante Yahvé, lo dice Levítico, y no podemos ir en contra de Dios, ¿sí? Recordemos que nos dice los evangelios que incluso el Mesías, Jesús, siempre va a ser sometido. Por ahí hay unos escritos que Dios al final de los tiempos iba a ser el verdadero jefe o el verdadero guía que iba a incluso a someter al mismo Mesías, ¿sí? A su hijo, ¿sí? Para hacer una verdadera justicia, ¿sí? Entonces, eso nos quiere decir que no hay como obedecer a Yahvé o a Jehová en sus mandamientos, tal como está en el Levítico, y hacer a un lado todas esas historias de la iglesia y de el Mesías y al mismo Mesías muchas veces, ¿sí? Lo mejor es siempre a, a Dios directamente. Hay escritos en la Biblia que eso lo dicen claramente, que al final de los tiempos vendría Dios directamente, Yahvé, en espíritu, y haría justicia directamente Él, y el mismo Jesús o el Mesías iba a ser también sometido por su Padre para hacer una justicia espiritual y divina también, ¿sí? Eh, podemos citar muchos libros, como les digo, muy buenos. Está la Ilíada y la Odisea también por Dante, pero tengan mucho cuidado, como les comento, a la hora de leerlos. No lo lean en voz alta. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes pronuncian y sale de su boca, porque los puede hacer mentir de engaños y de invocaciones mañosamente estructuradas en cualquier libro, en cualquier escrito, para hacerlos ustedes caer en un engaño y de esa manera ir condenando su alma al infierno poco a poco, ¿sí? Eso los va también a proteger mucho para los que les gusta leer y tener algo de historia y literatura, eh, incluso algunos cuentos fantásticos. eh, También por ahí podemos citar los cuentos de Julio Verne, que fueron buenos también, para los que lo leyeron. Pues también es importante no leerlos en voz alta, porque son invocaciones demoníacas muchas veces, ¿sí? Cuidado también con eso. Eh, También tenemos grandes escritores. Eh, También tenemos por ahí otro gran libro que es el, lo que viene siendo el Quijote, que es muy famoso. También tengan mucho cuidado. Es muy bueno, pero hay que tener cuidado cuando se pronuncian sus palabras, para que no los estén haciendo pecar a ustedes en voz alta, ¿sí? Eh,
Lo mismo cuando hablamos de Shakespeare, también otro gran escritor, y hay que tener también cuidado con Shakespeare y a la hora de estarlo leyendo. Hay muchos escritores muy buenos que podemos aquí quedarnos horas hablando de ellos, pero el único consejo como cristiano que yo les doy es eso, ¿no? Hay que tener sumamente mucho cuidado a la hora de leerlos en voz alta o en voz baja, porque los puede usted hacer, los pueden estar haciendo pecar una y otra vez a ustedes. ¿Sí? Es mejor que los lean solamente ustedes visualmente, sin pronunciar las palabras. ¿Sí? Cuidado con todo eso. El otro punto que también les quería comentar es el carácter de cada persona. Traten ustedes, aprendan de identificarlo. Hay personas que son, inmediatamente se observa en ellos una gran envidia y una gran maldad o malicia, ¿sí? Muchas personas también se les nota inmediatamente una gran mentira en todo lo que hacen, y se les nota obviamente también una gran vanidad en muchos de ellos, ¿sí? Tengan cuidado cuando ustedes encuentren personas que reúnen esas cuatro personalidades, ¿sí? Si ustedes conocen personas que son sumamente envidiosas, sumamente mentirosas y sumamente egoístas, y por último que sean también personas sumamente agresivas también, o insensibles, lo mejor es que ustedes se alejen de las personas así, más cuando son vanidosas, ¿sí? Hay personas que se creen simplemente perfectas y además no aceptan sus errores por su vanidad, y son increíblemente envidiosas y increíblemente insensibles y injustas, ¿sí? Por la misma vanidad que tienen, ¿sí? De querer ellos siempre ganar, tengan o no tengan razón. Y generalmente esas personas van a negar a Dios una y otra vez, porque Dios los enfrenta a sus propios errores con los mandamientos que nos enseña el Levítico, ¿sí? Entonces, cuando una persona, ustedes la conozcan, que reúne esas cualidades negativas, lo mejor es que ustedes se alejen de personas así y los dejen solos, ¿sí? Ustedes traten de identificar a las personas debido a su cualidad, según su personalidad, y cuando reúnan esas malas señales, lo mejor es que ustedes se alejen, ¿sí? Porque esas personas van a ser sumamente peligrosas y lo van a querer asesinar a usted, porque no pueden estar escuchando sus propios errores ni aceptando sus propios errores, ¿sí? Ellos siempre van a negar que están en